Buen día chicas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de principalmente lo que es el concepto de medicamento, el origen en relación a la historia del mismo. También vamos a hablar acerca de un tema muy importante en relación a lo que es la automedicación y dos ramas de la farmacología que tienen que ver con lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética. En relación a lo que es medicamento, forma farmacéutica y vías de administración. En relación al medicamento, ¿qué podemos decir o qué significa o cuál es su significado? Y hace referencia a que es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser usadas en principalmente lo que tiene que ver con el tratamiento, la mitigación o la prevención o el diagnóstico de algún tipo de condición o de patología o de enfermedad. También puede ser una condición física o psíquica anormal o un síntoma de esta en el ser humano o en la persona. Y también el medicamento está destinado a lo que tiene que ver con la restauración, la corrección o modificación de las funciones fisiológicas de un ser humano. Esas son para qué está destinado lo que tiene que ver con el medicamento. Después hablamos de las formas farmacéuticas, que es la forma en la que se encuentran los fármacos en el mercado, es decir, la presentación para su posterior comercialización, o sea, para la venta. Por ejemplo, tenemos comprimidos, cápsulas, jarabes, cremas, spray, talcos, óvulos, inhaladores, por ejemplo, también. Después a continuación tenemos algunas imágenes para que ustedes puedan diferenciar y observar los distintos tipos de formas farmacéuticas. Después tenemos las vías de administración, que es el medio de entrada al organismo elegido para introducir el fármaco. Por ejemplo, si es un comprimido, la vía de administración va a ser oral, las cápsulas también, los jarabes líquidos, por ejemplo, los jarabes para la tos, también la vía de administración es oral. Después las cremas, por ejemplo, si es para algún tipo de dolor muscular, la vía de administración es tópica, digamos, ya que se coloca en la región o en el lugar donde se presenta un dolor, por ejemplo, esa crema. Después tenemos talcos, tenemos algunos talcos que son antimicóticos también. Y después tenemos, por ejemplo, los óvulos. La vía de administración va a ser a través de lo que es la vía vaginal. Bueno, acá tenemos unas imágenes, como les había dicho anteriormente, de algunas presentaciones en relación a las características de los fármacos. Tenemos comprimidos, pastillas, los comprimidos vienen en distintas presentaciones, hay algunos que tienen las cápsulas que son más blandas. Después tenemos, tenemos distintos tipos de jarabes, que es una solución líquida, digamos. Tenemos talcos, tenemos cremas, inhaladores, tenemos ampollas acá del lado izquierdo, ampollas, frasco ampollas, también los inhaladores que se utilizan principalmente cuando hay alguna dificultad respiratoria, en las personas asmáticas, por ejemplo. Y bueno, y acá en la primera imagen vemos un óvulo también, que son elementos que se introducen a través de vía vaginal, principalmente cuando tenemos algún tipo de micosis. Y esas son algunas imágenes en relación a la presentación de cada medicamento o fármaco. También tengan en cuenta en relación, por ejemplo, a los blisters de los medicamentos, lo que es la fecha de vencimiento. Se controla, digamos, en el stock lo que son las fechas de vencimiento de los medicamentos y aquellos medicamentos que están próximos a vencerse también. Es importante controlarlos porque se colocan en otro lugar, digamos. Los que están próximos a vencerse no se deberían vender, digamos, al público. Acá también tenemos otra imagen en relación a lo que es la vía de administración de los medicamentos.
que es el sitio donde se aplica el medicamento, para que actúe allí. O, de acuerdo a la vía, digamos, puede ser absorbido de distintas formas. La forma farmacéutica tiene como propósito facilitar la administración de lo que sería el principio activo, que está formado del medicamento, y liberarlo en el momento y lugar que aseguren una óptima absorción. Dentro de lo que es esta imagen tenemos una persona que está tomando medicamentos, pastillas o comprimidos a través de la vía oral. Tenemos una persona que se ha colocado medicamento sublingual, o sea, debajo de la lengua. Tenemos otra persona que está con un inhalador. Tenemos una vía intramuscular a través de una inyección. Tenemos la colocación de cremas o de ungüentos, por ejemplo, para algún tipo de dolor muscular. Tenemos una vía endovenosa, que es cuando se coloca la medicación de forma endovenosa, cuando la persona está institucionalizada, por ejemplo. Tenemos gotas que se colocan en los ojos, por ejemplo, para la irritación de los mismos, cuando la persona está mucho tiempo expuesta o está leyendo mucho a través del celular o de algún tipo de pantalla electrónica. Y después tenemos otra vía de administración, que es a través del oído. En este caso la persona le está introduciendo gotitas al niño, a la niña en este caso, para algún tipo de inflamación. Bueno, hablando un poquito de lo que tiene que ver con la historia, con el origen de los medicamentos. Es importante decir que los remedios curativos son tan antiguos como la humanidad, ¿no? Hasta fines del siglo pasado todos procedían de la naturaleza, pero con el desarrollo de la tecnología, de la química orgánica, se fueron separando de las drogas conocidas hasta entonces las sustancias químicas contenidas en ellas, y que eran responsables a su vez de la acción, naciendo así el concepto de principio activo. Una vez conocida su estructura química, se trató de imitarla mediante síntesis, o sea, mediante procesos químicos que realizó el ser humano, ¿no? Para intentar copiar o imitar esas características, lo que supone también la obtención de productos relacionados que se fueron ensayando en animales de experimentación. De este modo se generaba la moderna farmacología, que ha sufrido en cuanto a investigaciones se refiere a una serie de modificaciones o variaciones a lo largo de la historia. Obviamente porque la tecnología va avanzando y se van perfeccionando las distintas técnicas. En el momento actual se puede afirmar que los fármacos se obtienen de las siguientes fuentes, por ejemplo, a través de productos naturales, como son las plantas, productos sintéticos, a través de la síntesis de todas aquellas técnicas que las realiza el ser humano para poder imitar y para poder modificar estructuras de los distintos elementos que se utilizan para la fabricación de los medicamentos y así originar nuevos medicamentos a su vez. El desarrollo racional a partir de los conocimientos fisiopatológicos en relación a los distintos tipos de condiciones o enfermedades que favorecen lo que es la aparición de signos y síntomas característicos de la misma en una persona. También a través de lo que es el ensayo de la prueba y el error, a través de lo que es la perspicacia, la casualidad y los errores también se fueron originando nuevos medicamentos. Este tema que es muy importante, que lo tengan en cuenta no solo para las futuras, digamos, futuros clientes que vayan a tener cuando ustedes estén trabajando, sino también para ustedes mismos y para informar, digamos, a sus allegados en relación a lo que es la automedicación. ¿Y qué hace referencia este término? A que significa ingerir medicamentos sin prescripción médica. La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia, o sea que la persona los toma porque quiere, sin la intervención médica, tanto en lo que tiene que ver como en el diagnóstico, como en la prescripción y la supervisión del tratamiento, de ese tratamiento farmacológico. Es un hábito muy frecuente actualmente y está muy extendido en lo que es la sociedad. ¿Qué puede traer como riesgos lo que es la automedicación? El agravamiento de una enfermedad, una condición de una patología en la persona que desconozca obviamente, efectos adversos o indeseados, principalmente los efectos adversos más comunes son náuseas, vómitos, cefalea, dolor de cabeza, diarrea, constipación, mareos también.
desde intoxicación también, y más cuando no, al no tener una prescripción médica, la persona puede ser que si tiene algún tipo de dolor tome la medicación cada 2, cada 3, cada 4 horas, ¿no? Y la prescripción médica tiene la finalidad de que la persona al concurrir a la consulta médica, el médico puede observarla, le puede hacer un examen físico en relación a sus síntomas y a su vez realizar una prescripción médica, y en la prescripción médica tiene lo que es el nombre del fármaco, la dosificación, o sea, los miligramos que debe comprar, digamos, en la farmacia, y también tiene por cuántos días se debe tomar, ¿no? Y por ahí suele pasar que las personas se intoxican porque ese horario no lo respetan, obviamente, ya sea por desconocimiento o porque no han ido al médico y toman la medicación cada 3, cada 4, cada 5 horas, y favorece lo que es la intoxicación de los efectos adversos o indeseados de este medicamento. Otro riesgo, tenemos ocultamiento de otro problema de salud más grave, por ejemplo, si tenemos un dolor leve y se va haciendo moderado grave y nosotros tomamos medicación o analgésicos, puede ser que estemos ocultando el origen de la enfermedad o la condición o patología en sí de la persona. Y también otro riesgo, el desarrollo de resistencia a un antibiótico. Esto hace referencia a que si la persona toma, actualmente se dispensan medicamentos sin receta médica, por ejemplo, la amoxicilina, ¿no? Y si la persona toma antibióticos, sin tener el conocimiento, digamos, de que los antibióticos se deben tomar cada 7 días, ¿no? El fundamento de que se deben tomar por 7 días es que las bacterias deben morir en ese periodo de tiempo, ¿no? Si la persona deja de tomar la medicación porque desaparecieron los síntomas, esa bacteria, digamos, sigue multiplicándose y viviendo en el organismo de las personas. Por ahí los signos y los síntomas desaparecieron, pero esa bacteria, si la persona vuelve a tener algún tipo de infección, por ejemplo, y otra vez se origina o su origen es con la misma bacteria que anteriormente le había pasado a esa persona, ese medicamento va a ir disminuyendo su efecto en esa persona, ¿no? Primero porque solamente tomó la medicación durante 3 días y era en la totalidad de los 7 días. Después, porque al no tener lo que es una prescripción médica, al no haber ido a una consulta médica tampoco, ni el médico lo vio, ni le realizó exámenes complementarios, por ejemplo, análisis de laboratorio que se suelen realizar para ver lo que es la resistencia o no de un antibiótico a tal bacteria, por ejemplo. Como no pasó la persona por estos exámenes, por estas consultas médicas, y la persona sigue haciendo lo mismo, ¿no? Sigue teniendo una infección, por ejemplo, urinaria, y sigue tomando la misma medicación por solamente 3 días y así sucesivamente y de forma recurrente, porque se hace propensa a la persona a tener infecciones, obviamente el antibiótico va a producir una resistencia a esos síntomas y a esa infección. Ya no le va a hacer efecto, por ende, la persona tiende a concurrir a lo que es la consulta médica para que le den otro, para que le administren, mejor dicho, otro antibiótico que cumpla la función de matar, digamos, a lo que sería la bacteria, ¿no? A eso hace referencia con lo que tiene que ver con el desarrollo de la resistencia de un antibiótico. Por eso siempre es importante lo que es evitar la automedicación y concurrir a lo que es una consulta médica. Otros puntos a tener en cuenta. No se debe automedicar pese a presentar síntomas similares a determinada enfermedad. El consejo de un tercero acerca de la toma de un medicamento, que haya tomado un medicamento con anterioridad y haya tenido efecto, que en publicidades se ofrezca el medicamento como garante de alivio automático, tenga síntomas similares a los de cierta enfermedad, le hayan aconsejado a la persona tomar un medicamento para tal dolor, por ejemplo, en el pasado le hizo efecto, y en los medios de comunicación digan que es la cura mágica. Los medicamentos más demandados para automedicación son los analgésicos
y los antibióticos. Los analgésicos. Las cifras disponibles sobre el consumo de estos medicamentos nos indican una exposición masiva de la sociedad a los analgésicos en todos los grupos de edad y para una amplia muestra de enfermedades. Cuando se abusa de estos fármacos o se utilizan de forma indiscriminada, sin control por un profesional, pueden ocasionar efectos adversos graves relacionados con el aparato digestivo o con el riñón. Y después tenemos los antibióticos, que son solicitados por los propios pacientes en la consulta, incluso a pesar de un diagnóstico médico infeccioso que no precisa de su uso. Otros medicamentos también utilizados como automedicación son los antisépticos tópicos, los suplementos vitamínicos y minerales, los antigripales y los antitusígenos. Antitusígenos son medicamentos para la tos, medicamentos digestivos, laxantes, antiácidos y antiflatulentos. Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de prescribir medicamentos por parte del médico tratante. El paciente siempre se debe informar al médico sobre si está tomando otro fármaco o si tomó recientemente, por ejemplo, vitaminas, anticonceptivos, analgésicos u otros, si usa medicamentos naturales, si presenta fiebre, si está embarazada, cualquier medicamento es nocivo para la vida del bebé. La embarazada no debe automedicarse. Aspectos esenciales de la comunicación. Una comunicación efectiva entre el paciente y el médico o el farmacéutico debe tener en cuenta los siguientes aspectos: los efectos secundarios de los medicamentos, el cuadro clínico, la interacción entre medicamentos, el peso de la persona y la edad del mismo. Obviamente que para una persona que es un niño, digamos, un pediátrico, no va a ser la misma dosificación de medicación. La dosificación se suele realizar por peso, según el peso y la edad de la persona. En relación a las dos ramas que forman la farmacología, tenemos muchas otras ramas, pero nosotros solamente vamos a ver lo que tiene que ver con la farmacodinamia y la farmacocinética. En relación a esta rama, que es la farmacodinamia, ¿a qué hace referencia? Es la parte de la farmacología que estudia los medicamentos de acción, los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, cómo actúa en el organismo y sus efectos sobre el mismo. La mayoría de los fármacos realizan su función uniéndose a una molécula orgánica, ¿no?, que es el receptor. Las células que tienen estos receptores se llaman células dianas o células blancas. Es decir, que para que cierto fármaco cumpla su función, por ejemplo, de analgésico, se debe unir a lo que es este receptor, que a su vez ese receptor lo tiene una célula que se denomina célula diana. El estudio de esta ciencia o de esta rama permite conocer la indicación terapéutica de los fármacos. Después, haciendo referencia a lo que es la farmacocinética, podemos decir que es el estudio de las velocidades de cambio de la concentración del medicamento y sus metabolitos en los fluidos biológicos, incluyendo los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Se abrevia ADME. Así como también el de la respuesta farmacológica en el organismo y la construcción de modelos adecuados para la interpretación de tales datos. Es decir, que estudia cómo actúa el fármaco sobre el organismo. Se define como un conjunto de procesos biológicos que experimentan un fármaco desde el momento de su administración, y estos son la absorción, la distribución, el metabolismo y la posterior eliminación o excreción de los residuos de la medicación. El proceso ADME, ¿no?, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolización y la E de eliminación. En relación a la absorción, ¿qué podemos decir? Son los pasos que experimenta el fármaco desde lo que es la administración hasta que llega a la circulación sanguínea o al torrente sanguíneo. Dependiendo de la vía de administración, de la forma farmacéutica que presente ese medicamento, del lugar de administración y otras características del fármaco, variará el grado y la velocidad de absorción. Por ejemplo, no habrá absorción cuando se administra el fármaco por vía intravenosa, porque obviamente al administrarse por vía endovenosa pasa directamente a circulación sanguínea.
El primer paso hepático es cuando el fármaco que se ha absorbido a nivel gastrointestinal pasa al hígado, donde una parte se metaboliza antes de alcanzar la circulación sistémica. Es decir, que el hígado en la absorción cumple un papel sumamente importante. Luego tenemos lo que es la distribución, como la palabra lo indica, hace referencia a lo que es el proceso que sufre, digamos, el medicamento para distribuirse a la sangre y a los tejidos, ¿no? A los tejidos diana, o sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esas células diana que a su vez tiene un receptor que va a captar lo que es el fármaco? Luego tenemos la metabolización. El objetivo es inactivar a los fármacos una vez que estos han cumplido su función, ¿no? Que han provocado su efecto, y aumentar la hidrosolubilidad de los mismos para favorecer la eliminación renal. O sea que el proceso de metabolización hace referencia a que la función, digamos, es inactivar el fármaco una vez que ya brindó su función, que produjo su efecto, para la posterior eliminación. La eliminación hace referencia a la expulsión del fármaco del organismo. Existen varias vías de eliminación, pero tenemos la vía renal o la vía urinaria, que se eliminan los fármacos hidrosolubles, que en diapositivas posteriores vamos a explicar qué significa que un fármaco sea hidrosoluble y que un fármaco sea liposoluble. Y a través de la vía fecal también se eliminan los fármacos liposolubles. Bueno, acá tenemos lo que es la diferencia entre un fármaco liposoluble y uno hidrosoluble. En relación al primero, podemos decir que se absorbe con facilidad por vía oral. Se acumulan en compartimientos adiposos, como su nombre lo indica. Lipo hace referencia a tejido adiposo. Y suele eliminarse por vía biliar, ¿no? La vía biliar hace referencia, recién cuando hablábamos del hígado, el hígado contiene, digamos, dentro de su estructura lo que es la vesícula biliar, que este es un órgano que tiene la finalidad, digamos, de secretar lo que es un componente que se denomina bilis y que tiene la principal finalidad de sintetizar lo que son las grasas. Y luego es expulsado de lo que sería la vesícula por distintos conductos y se redirecciona lo que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿no? Lo que tiene que ver con intestino delgado e intestino grueso. Recuerden que lo que es el hígado y la vesícula biliar son glándulas anexas del sistema digestivo. Después tenemos lo que es los fármacos hidrosolubles, que no se absorben por vía oral y deben administrarse por vía parenteral. ¿Qué es una vía parenteral? Es cuando para administrar un fármaco por vía parenteral es necesario atravesar lo que es el sistema tegumentario, atravesar la piel, de forma que la medicación pase al torrente sanguíneo directamente o a través de los diferentes tejidos donde se administra. Esto hace referencia a lo que es la vía parenteral, a la administración de fármacos o de soluciones por vía endovenosa, por ejemplo. El tiempo de vida es medio, es corto, digamos. El tiempo de vida medio hace referencia a lo que es la durabilidad del efecto farmacológico dentro de lo que sería el organismo de la persona. Y a su vez también se elimina rápidamente por vía renal. Esas son las diferencias, digamos, entre un fármaco liposoluble y un fármaco hidrosoluble. Finalmente, tenemos una actividad en relación a este power. Son 5 actividades, digamos, y la primera se referencia a qué es un medicamento, qué son las formas farmacéuticas y las vías de administración. La segunda hace referencia a qué se denomina automedicación, cuáles son los medicamentos más demandados para consumo sin receta médica, que habíamos hablado de lo que tiene que ver con los antibióticos y los medicamentos para disminuir el dolor, los analgésicos. Después tenemos la número 3, que es la farmacocinética, la número 4, que es la farmacodinamia. Yo me confundí acá, puse que es el proceso ATME en la número 4, tendría que haber ido en la número 3. El proceso ATME, que hace referencia a lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación.
Y la número 5, cuando un fármaco es liposoluble y cuando es irresoluble, que en la diapositiva anterior está, digamos, la diferencia bien marcada en un cuadro.